Bueno, buenas tardes. Estábamos viendo el espacio transicional y los objetos transicionales, esta teoría de Winnicott. Eh, Estábamos hablando de la ilusión y la desilusión que tenía que generar, sobre todo, una buena madre en los primeros tiempos de vida. Y hablábamos que en ese espacio transicional, en ese espacio intermedio entre lo subjetivo y lo objetivo, no solamente está el trapito de apego del bebé, no solamente está la punta del cubrecama, no solamente está estos objetos, sino que este espacio transicional es un espacio que perdura a través del tiempo, donde va a haber otros objetos, donde va a haber otras creaciones, otras cuestiones, o sea que todos nosotros también tenemos espacio transicional. Decíamos que una buena madre era aquella que frustraba. ¿Qué quería decir? Era una mamá que desilusionaba. Para entender un poco ese par ilusión-desilusión, tratamos el síndrome del burnout con sus características y lo comparábamos un poco a este momento con la pandemia y decíamos, es como el estar quemados, ¿sí? ¿Qué significa el síndrome de burnout? ¿Qué es esto de estar quemados? Bueno, estar medio con una cierta despersonalización, con un cierto cansancio que se nota mucho, no solamente un cansancio físico, sino un cansancio emocional de la persona y una cierta inadecuación que nos lleva a por ahí una cierta hostilidad hacia las personas, alejamos de las personas un poco más, tenemos que estar no todos unidos juntos desde el físico, pero por ahí se produce un aislamiento mayor del que se tiene que producir. O sea, veíamos esto de la desilusión en la actualidad, en lo que nos está pasando. Otra cuestión que quiero que les quede muy claro es que el chiquito pasa, este bebé de unos meses, donde todavía no simboliza, es decir, nuestra posibilidad de estar en este momento es a través de la simbolización, ¿sí? A través del pensamiento, de la reflexión, de estar pensando cosas diferentes, de estar cuestionándonos, de estar comentando. Nosotros nos manejamos con la simbolización. Un bebé recién nacido no tiene simbolización. Entonces, este espacio transicional lo que hace es abrirle el mundo a la simbolización, porque él se empieza a dar cuenta muy rudimentariamente de que la mamá se va por ahí. Por eso es tan importante lo del trapito de apego, porque de alguna manera él empieza a simbolizar este drama de que la mamá se va y que para él se va para siempre, porque no sabe que al ratito va a regresar, y entonces acá viene la desilusión, la frustración, pero ustedes recuerden esto, recuerden que una buena mamá es la que hace este tipo de actividad, desilusiona al chiquito. Bueno, y pasándolo al síndrome de burnout, medio como que nos tenemos que dar cuenta nosotros que es una gran desilusión la que estamos viviendo en este tiempo. Yo les decía que en este espacio transicional hay objetos transicionales, que es todo lo cultural, ¿sí? Toda la cultura la podemos ubicar en lo que es el espacio transicional. Todo, no es necesario pintar un cuadro solamente. Todo lo que sea creación del hombre se ubica en este espacio transicional. Que tiene parte de lo subjetivo y parte de lo objetivo. Acuérdense
que es una realidad intermedia de la que estamos hablando. Y allí se da el tema de hoy, que es la creatividad, que de alguna manera ya hemos hablado por las obras de arte, por distintas cuestiones, pero vamos a ver qué es la creatividad. Es la combinación de respuestas e ideas de manera nueva. Los obstáculos debemos convertirlos en oportunidades. Para obtener soluciones a un problema, muchas personas buscan soluciones creativas. Los psicólogos cognitivos, que ustedes saben que son actualmente, trabajan mucho los psicólogos cognitivos con algunos tipos de patologías, buscan determinar los factores que subyacen a la creatividad, es decir, la combinación de respuestas e ideas en forma novedosa. Hay personas que encuentran mejores soluciones que otras a problemas muy sencillos. Una vez haciendo una cierta experiencia, recuerdo que a chiquitos de 10 años, 9, 10 años, se les preguntaba en una cuestión, un trabajo que estábamos haciendo, qué podían hacer con la revista de la Cooperativa Obrera, esa que uno junta cuando va al supermercado. Bueno, yo creo, se lo pueden plantear ustedes en este momento, ¿qué pueden hacer con esa revista? Bueno, la cantidad de creatividad en estos chicos era fabulosa. Desde que le podían hacer la cucha al perro hasta que podían ponerla como un cuadro en la ventana o en la ladera de su casa. Entonces, hay una creatividad también medio, ¿cómo les digo?, que en realidad tendría que ser estimulada, porque la creatividad se construye también, ¿sí? Entonces, vieron que nosotros tenemos la idea de que quién es creativo. Y bueno, el que pinta el cuadro, el que hace una escultura, el que acá hace, que evidentemente es gente muy, muy creativa. Sin embargo, la creatividad estaría en todos nosotros. Que no haya sido estimulada es otra cuestión. Que no se nos haya ayudado a construirla es otra cuestión. Pero, la novedad para mí interesantísima, estamos todavía con posibilidades de descubrirla, de desarrollarla, de ponerla en práctica, y me parece para este momento histórico-cultural espectacular. Así que de todo esto, a ver si nos volvemos un poquito más creativos de lo que somos. Algunos serán muy, muy creativos. Desde lo personal reconozco que no se me estimuló esta parte, así que en realidad es como que descubro algunas posibilidades. Bueno, hay 3 factores muy relacionados con la creatividad. Yo los voy a leer y luego vamos a comentar. Los factores son, primero, pensamiento divergente, que se llama. Es la capacidad de generar respuestas inusuales, pero apropiadas ante problemas o preguntas. Bueno, hay el pensamiento convergente, el convergente, no este que les estoy diciendo, sería la respuesta habitual, la respuesta cotidiana, la solución cotidiana, lo que hace todo el mundo. Este tipo de cosas sería un pensamiento convergente. En cambio, el divergente es pensar algo que me saque totalmente de esta cuestión. ¿Sí? De la cuestión de lo habitual, de lo cotidiano.
Para esto yo me acordé de un psicólogo que trataba depresión particularmente y que proponía a sus pacientes, vamos a hacer algo como si fuera en este momento. A ver, le proponía que tuviera una conducta totalmente ajena a su comportamiento. A ver, si me explico. Supónganse que llega que yo soy esa psicóloga, y llega una persona con una depresión profunda. Entonces, ¿cuál podría ser mi propuesta con pensamiento divergente? Podría ser, bueno, mire, este fin de semana está abierta la posibilidad de entrar a Sierra de la Ventana, entonces usted que no escaló nunca, se va a ir al Cerro del Amor y va a escalar ese cerrito el sábado, ¿no? Y ustedes, el paciente seguramente me iba a mirar como si yo estuviera bastante piantada por una cuestión así de decir, ¿cómo me va a proponer esto esta persona en este momento? Bueno, ¿saben lo que pasaba cuando hacía este tipo de cosas parecidas? Este psicólogo, la gente mejoraba de su depresión. Entonces, muchísimas veces estamos acostumbrados y estamos habituados a lo cotidiano, a lo común, a lo que se hace siempre. Bueno, tendríamos que poder, con pensamiento divergente, probar otras cuestiones, ¿sí? Probar otras cosas. Entonces, el pensamiento divergente contrasta con el pensamiento convergente, ¿sí? El cual produce respuestas basadas de manera fundamental en el conocimiento, en la lógica y en la rutina de los hábitos. Esto también, al preparar la clase, me daba cuenta que de hábito hemos hablado mucho, ¿sí? ¿Qué es lo habitual en nosotros? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuáles eran nuestros hábitos antes de pandemia? ¿Cuáles son nuestros hábitos de pandemia? Y fíjense que hemos tenido que cambiar muchísimas cuestiones, ¿sí? Y darnos cuenta que ahora estamos con hábitos de pandemia ya. Entonces, también fijarse en todas estas conductas a las cuales yo me he habituado, si están siendo positivas, si no puedo modificar algo acá, porque también hay un cierto cansancio y un cierto aburrimiento en que ya hago todos los días de encierro las mismas cosas. ¿Está? Entonces, está esto de poder pensar en algo diferente y de animarme a hacerlo. ¿Qué puede pasar? ¿Que no me guste? ¿Qué puede pasar? ¿Que me sienta incómodo? Bueno, no lo hago más, pero no encasillarme y estructurarme y rigidizarme en las cuestiones que estoy logrando. Yo les decía que había 3 factores muy relacionados con la creatividad. Uno era el pensamiento divergente, el otro es la disposición a correr riesgos, arriesgarse, aventurarse a cuestiones diferentes. Los hábitos son importantísimos en la vida. En este momento tener ciertas rutinas como comer, dormir, hacer actividad física, etc. Sin embargo, animarse a salir de zonas conocidas de confort. Imaginar y realizar algo distinto, que por supuesto, si me siento mal, no volveré a intentarlo. Otra sugerencia es no abandonar de una. Es decir, esto también se vio, si ustedes se acuerdan, en el proceso de desilusión. Hay algo importante. Yo empiezo a querer tocar la guitarra, a ver, que nunca toqué la guitarra.
empiezo con una clase. Tampoco abandonar ya la segunda clase, si me pareció muy difícil, y me pareció que no iba a poder, y me pareció que era un chino básico, no abandonar inmediatamente lo que yo intento, porque muchas veces salida esa primera impresión y esa primera imposibilidad de enganchar algo, también sucede. Ponerme un plazo, es decir, si yo, supónganse, en un mes me siento mal con las clases de guitarra, bueno, ahí sí dejarla, pero no abandonar de una tampoco, ¿sí? Me pongo a pintar, bueno, me sale un mamarracho, no lo quiero, bueno, intento una segunda vez, intento una tercera vez. Bueno, por ahí ya me doy por vencida y voy por otra vía, ¿de acuerdo? Pero no abandonar de uno, eso es importante. Porque acá juega un mecanismo que yo se los he explicado muchas veces, que es la idealización. ¿Qué pasa cuando empezamos un curso nuevo, cuando empezamos una tarea nueva, cuando empezamos una situación nueva? La idealizamos. Entonces, de acuerdo a cuánto tenga de lo que yo he idealizado esta cuestión, si pensaba que si con clases de 2 veces por semana de guitarra, a la segunda semana iba a poder tocar una samba, y evidentemente estaba idealizando la tarea, ¿de acuerdo? Es decir, ustedes sepan que todo lo que comienza tenemos desde muy chiquitos. El mecanismo de idealización es uno de los primitivos del ser humano. Tiene la posibilidad de idealizar. Entonces, cada vez que yo empiezo, fíjense si no les pasa, algo nuevo con cualquier cosa, no solamente aprender algo, ¿sí? Una persona nueva que conozca, este tema de la idealización. ¿Y qué es lo que ocurre y debe ocurrir? Que el sentido de realidad, porque si no estaríamos ilusionados como aquel bebé que nació, ¿sí? En realidad siempre va a haber una desilusión en esto nuevo. Va a haber algo que no me gusta, o el profesor, y bueno, fíjate que fulanito, no, ya no me gusta cómo me trató, o fíjate que me dio una tarea muy, muy difícil para la próxima, lo que sea. ¿Está? Pero esto y es el verdadero proceso de las cosas. O sea, ustedes en los comienzos es preferible no tomar grandes decisiones, ni de dejarlo ni de continuar, ¿sí? Porque en realidad pasa como en el enamoramiento, no estamos viendo al otro tal cual. Nos estamos medio ahí, como que, a ver, cuánto es mío y cuánto es del otro. Entonces, no abandonar de una y ver cómo el sentido de realidad baja la idealización, y ahí sí, en ese proceso, darme cuenta si es la clase que quiero, si es la persona que quiero, ¿de acuerdo? Esto se construye después. Después yo voy a soportar que este profesor me dé una tarea difícil, porque en realidad estoy enganchada y no voy a rezongar como el primer día, ¿de acuerdo? Si es que quiero hacerlo, ¿sí? Y me siento relativamente bien. Bueno, eso me parece interesante de pensarlo. Y el último factor relacionado con la creatividad se llama complejidad cognitiva. La utilización y preferencia de estímulos y patrones de pensamiento elaborados, intrincados y complejos. Es decir, todo esto creo que fue Pilar en su testimonio sobre las clases. Dice, nos vamos con una inquietud de la clase. Bueno, acá tienen la complejidad cognitiva. Si ustedes estaban muy tranquilos, ¿qué necesidad tengo yo con la clase de que ustedes se
cuestionen algo de sus vidas, o se cuestionen algo de lo que están haciendo con el otro, o se cuestionen algo de alguna actividad. Y sin embargo, esa es una función muy buena para la cabeza, ¿sí? Hablando también del testimonio de las chicas de las necesidades de autorrealización, fíjense que cuanto ya más complejizo esta posibilidad de pensar, más me autorrealizo, ¿sí? Si yo me quedo muy piola en la zona de confort, sí sobrevivo, ningún drama, ¿sí? Pero no llegaré a estos objetivos de vida o cuestiones un poco más espirituales, un poco más de otro plano, ¿de acuerdo? Entonces, la complejidad cognitiva. Las personas creativas a menudo poseen una amplia gama de intereses. Son más independientes y se interesan por varios temas abstractos que las personas menos creativas. La creatividad se puede ir construyendo a lo largo de la vida. Cuando hay problemas, pensar de manera divergente, asumir la perspectiva de la otra persona, experimentar distintas soluciones. Una de las cuestiones que me llamó mucho de los testimonios es también esto de escuchar a los compañeros, de escuchar lo que dice el otro en cualquier tema que está surgiendo. Vieron que a veces con lo que está diciendo el otro uno dice, uy, no lo había pensado por ahí, pero por ahí a él le da resultado y por ahí a mí también. Poder aceptar el punto de vista del otro y cuanto más diferente es al de uno, cuanto más diferente es al de uno, mayor es la posibilidad de mi complejidad cognitiva en cuanto a pensar las cosas de distinta forma. Por allí yo me voy a quedar con mi solución, ¿sí? Por ahí no, por ahí lo voy a dudar, por ejemplo. Esto me pareció extraordinario de que se vayan con una inquietud. Esto es que dudan de alguna de las cosas que ustedes tenían como certezas en la vida. Y me parece que esto es uno de los objetivos fundamentales de esto que estamos haciendo. Yo les decía que la creatividad se iba construyendo. Y tenemos muchos ejemplos. Picasso pintaba a los 90 años. Entonces, fíjense que no es un tema de edad cronológica. Los que conocemos, Piaget, Darwin, escribían a los 70, 70 y pico de años. Ahí es como que hicieron la cumbre de su obra, digamos, lo más importante de su obra, después de los 70. A ver, estamos a tiempo. ¿Qué les parece? Entonces, todo esto, no pensar que uno porque tiene 60, porque tiene 70, porque tiene 80, se le acabó la posibilidad de creatividad. Picasso, ustedes me dirán, bueno, pintaba desde muy joven y tenía un cierto entrenamiento y todo lo que quieran. Piaget también escribió toda la vida. Sin embargo, yo se los presento como modelos por la edad cronológica. Fíjense que la creatividad, podríamos decir que no es, si bien la construcción de toda esta gente con toda una historia tiene mucho que ver, sin duda, pero no es exclusiva de los jóvenes, por ejemplo. Y acá vamos a algunas concepciones erróneas que hay en cuanto al concepto de creatividad. Primero, que los jóvenes son más creativos que los adultos. Y yo pondría que los adultos mayores. Así nos sentimos más identificados. Mentira, mentira. Entonces, eso anótenlo grande. No son más creativos que nosotros. ¿Sí? Tenemos la misma posibilidad, probablemente, porque también fuimos educados en una época donde la creatividad
no tenía el valor que tiene en este momento, ¿sí? Entonces, probablemente, ya les digo, a mí me parece que son tesoritos que tenemos escondidos y que los podemos llegar a descubrir, sobre todo en este tiempo de pandemia, como tiempo de mayor introspección. Otro concepto erróneo es que la creatividad está reservada a unos pocos, extravagantes, es como que surge la creatividad. Bueno, no sé si quieren comentar algo porque ahora les daría algunos rasgos de personalidad creativa. ¿Alguno quiere hacer algún comentario o pregunta? Por ejemplo, ustedes, Perdón. sí, Mario, ahora te escucho, un chiquitito. Les quería decir esto. No hay dos vídeos iguales. A pesar de que hay palabras, vieron, ahora hay todo una nueva forma de presentar algunas cuestiones, capaz que Carlitos lo conoces, donde están las palabras fundamentales, supónganse de estos 40 testimonios, las palabras repetidas que salen en distinto tamaño, digamos, de acuerdo a si se repitió 40 veces, va a salir como la más grande y después las demás salen un poco más chicas. Es una manera preciosa que me encantaría conocer cómo se hace para poderlo hacer, pero bueno, eso es otra cosa. Pero iba esto, la creatividad de los videos a mí me indicó que ustedes son todos creativos. A ver, si bien se repitieron algunas cuestiones, la palabra contención yo creo que la tienen todos los videos. Todos los videos. Pero en realidad, como cada uno se organizó para hablarlo, para decirlo, para agradecer, es una manera creativa. Acá fueron muy creativos. ¿De acuerdo? Fíjense que uno puede ser creativo sin pintar el cuadro. A esto voy. Mariu, por favor, adelante. Sí, yo lo que más me tocó cuando hablabas de los 3 puntos es el pensamiento divergente, que a veces uno no se anima a la creatividad por miedo al ridículo. Que uno se ha quedado siempre en un estándar, porque yo soy así, me educaron así, y el salir de ese estándar, por ahí me inhibe la creatividad. O sea, fue lo que a mí me tocó cuando vos hablabas del pensamiento divergente, ¿no? La forma a veces que uno que está inhibido en manifestarse. Eso es lo que me tocó mientras hablabas. Bien, bien, vamos a contestarle a Mariu. Acá, el miedo al ridículo. Yo, en este momento de nuestras vidas, ustedes tienen que trabajarse mucho ustedes mismas. No es que no me importe el otro. A ver, estamos diciendo desde la primera clase que somos con el otro. Nosotros tenemos tanta necesidad del otro como para estar en el mundo, como de nosotros mismos, les diría. Porque no somos nosotros mismos sin el otro. A ver. Sin embargo, en este momento, vos sabés, Mariu, que hay que trabajarse mucho esto que nosotros hemos repetido hasta el hartazgo en clases anteriores, que es un tema de la autoestima. Es decir, yo llegué a esta edad, 60, 70, la edad que sea, llegué de una determinada manera. Y decir, bueno, realmente por crianza, porque te entiendo perfectamente lo que decís, Mariu, porque mis padres, porque el colegio, porque lo he recibido, está bien, pero ya a esta edad que tenemos todos,
hay que tratar de decir, bueno, esto es lo que recibí, ¿eh? ¿Qué hago con esto que recibí? Es la primer clase, es la primer clase. ¿Qué hago con esto que recibí? ¿Sí? Y entonces, yo acá tengo, si no estoy pendiente del ridículo, como decía Mariú, ¿qué es el ridículo? Quiero interpretarlo como, a ver, Mariú, si estoy bien, como que el otro me critique, supónganse por algo, o piense que yo soy una vieja que en realidad estoy haciendo esta conducta, no sé, va por acá. Lo que el otro pueda pensar o lo que el otro pueda decir. ¿Qué te parece, Mariú? ¿Estoy bien? Sí, sí, o sea, a mí me ha pasado así en reuniones familiares donde, bueno, tenemos que hacer una horita de teatro, tenemos que hacer un sketch, o sea, a mí me da cosa caer Bien, en el ridículo. bien, bien, ahí está, ahí está. Entonces, esto vos trabajalo, Mariú, trabajalo mucho, 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 porque nosotros estamos acá y vos tenés la edad que tenés, y en realidad, como decía mi papá, no te queda demasiado hilo en el cartel, te debe quedar mucho, pero en realidad mi papá se comparaba con un metro y decía, hija, no me falta demasiado para que ya mi vida se termine. Entonces es momento evolutivo como para decir, bueno, a ver, esto yo tengo ganas, a ver, en esta obrita de teatro, yo tengo ganas de manifestarme así, vos no sabés la reacción del otro, y ponele que la reacción del otro sea de crítica, sea de una cierta disminución, bueno, no importa, Mariú, acá te tenés que plantar con los años que tenés y a dónde llegaste y cómo llegaste y decir no me importa, y en la próxima obra de teatro vas a estar más libre, con más ganas de hacer alguna otra cosa. Pero no es que, a ver, vamos a distinguir porque pareciera que yo digo, bueno, que el otro se vaya al diablo, total, yo, no, 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 no. Va a una cierta seguridad en lo que uno, vos, bien, mal, con perlas destrozadas, con perlas brillantes, con perlas que has tenido que volver a hacer perlas en el cuento de Mamerto Menapache, con caídas, con bajones, con llantos, con dramas y con muchas alegrías también, llegaste cascoteada, cascoteada a esta edad. ¿Sí? Acá hacete resiliente y decir, bueno, yo llegué así acá. No tengo que dar más cuenta de cómo soy y por qué lo soy. Si te lo preguntan y si te dicen algo, por supuesto lo podrás aclarar sin ningún problema. Pero ya está de hacer lo que el otro quiere que yo haga. Ya está. Esto tienen en algún momento que responsabilizarse, porque a ver, es también como decirle que no al hijo. Es decir, es más fácil el sí que el no. Acá te pones en riesgo, porque te pones en riesgo. Suponete que vos en la obrita del teatro te mandás una y te sentís muy mal en eso que te mandaste. Ahí sí tenemos que retroceder. A ver, no sé si me explico. Pero suponete que vos pudiste expresar algo y fue fabuloso, incluso hasta aceptado por el otro. Y fue fabuloso para tu salida, porque ¿sabés qué pasa? El otro nunca se va a enterar de estas ganas que vos tenías de hacer algo si no lo hiciste, ¿sí? Y es algo que cae mal, bueno, que caiga mal. Y acá te voy a decir lo que decía un profesor que yo tuve.
Si al otro le cae mal y a mí no me cae mal, ¿de quién es el problema? Del otro, no es tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, a animarse, Mariú. La próxima obra de teatro, contanos que largaste todo lo que tenías ganas y contanos cómo te fue, porque ese futuro tampoco no se sabe, ¿sí? Y si yo no me animo a algo, fíjense, no me animo porque tengo miedo de lo que van a pensar, de lo que van a decir, de lo que va a pasar, no lo hago, me quedo con eso adentro, ¿sí? ¿Qué me pasa con eso? Generalmente son deseos que los tengo reprimidos. Y ustedes saben que los deseos reprimidos no son buenos compañeros. Entonces, animarse y ver qué pasa. Por supuesto, no te estoy hablando de lanzarte a una pileta sin agua y a una cosa fabulosa, pero lo que me está contando de una obra de teatro familiar, a ver, hay que empujarla. En ese momento vos pensás que tenés 40 personas que son tus compañeros empujándote a que digas lo que tenés ganas. ¿Está, Mariú? Y después nos contás, ¿eh? Bueno, pero dejala para el año que viene la obrita de teatro, Marta, bueno, dame tiempo. Sí, no, te lo decía a nivel familiar, ¿eh? No, esta. ¿Alguien más quiere intervenir? Graciela Muñoz, adelante. No, sin ir muy lejos, con el videíto creo que nos pasó, el desafío fue superarlo, y yo creo que después que lo hicimos, todas en forma particular creo que nos sentimos orgullosas de que lo pudimos lograr, ¿no? Como le pasó a Carlos con lo que hizo, ¿no? Que fue maravilloso, realmente recibió, bueno, los aplausos de todas, ¿no? Después que uno lo terminó de hacer, que no se animaba, porque le daba vergüenza, porque la otra que dirá, lo logramos. Así que Marta, con vos no sé dónde llegaremos, puse yo en uno de los comentarios. No sé dónde llegaremos, y miren, yo tampoco, yo no tengo la menor idea, porque últimamente estoy llegando a puntos que inimaginables. Y los llevo a todos conmigo, los estoy llevando conmigo. Qué bueno, Marta, y compartir con vos todo esto realmente, y bueno, nos decías en una oportunidad que era el momento donde más estás trabajando es este. Sí. Bueno, se ve que es tu momento este también, ¿no es cierto? Qué bueno. Sí, y compartirlo con vos, estamos re contentas. Bueno, gracias. No, pero bueno, ahí, hablando de creatividad, tienen un ejemplo de creatividad. Sí, Graciela Moretti, adelante. Sí, todo esto que estamos hablando a mí me lleva a pensar que nos levanta la autoestima, porque en especial con respecto a los hijos, porque son los que primero nos critican. Bien. Y yo al comentar que estoy en estas clases, les mandé el video, creo que me están valorando un poco más que antes. Muy bien, pero es real. Vieron que, a ver, todo depende del punto de vista. Yo no es que no le mandé todos los videos a mis hijos porque, bueno, no, me parecía, y eran todos extraordinarios con respecto a mi persona, pero cuando me llega el de Carlos Benítez, que estaba tan fabulosa, no pude menos, porque ellos no nos ven desde el lado de profesora. A ver, para ellos yo soy la madre, entonces también tienen otras ideas con respecto a mí, que mejor que ustedes no se enteren porque me van a bajar del pedestal que estoy, pero digamos, no, es cierto, Graciela, yo por ejemplo, yo soy también, esto de salir por televisión y demás, me estoy poniendo canchera, pero a mí me cuesta mucho también, ¿sí? Y en realidad, escucharlo a Pablo decir, pero mamá, pero esto, pero mirá qué bien, me entraron a aplaudir mis hijos, y bueno, no es que los aplausos de ustedes o qué sé yo no me interesen, pero vieron, claro, con el hijo es otra cuestión. Claro, nos puede correr, o sea, del lugar y de la imagen que tienen de nosotros en algún punto. ¿No es cierto?
Nos Sí. valoran desde otro lugar, nos valoran desde otro lugar, Marta. Exacto, sí, sí. ¿Vieron? Decir algo. Sí, dale Mirta, dale. Bueno, yo quería contar, yo toqué varias veces en el teatro, en distintos lugares, pero mis hijas nunca me fueron a ver. Entonces después cuando yo me enfermé, tuve problemas para hablar. Bueno, entonces me anoté en radioteatro. Actué en radio y todo, pero mis hijas no me escucharon. Bueno, después me fui a hacer stand-up, pero yo todo por tratar de capear y tener más fuerza para todo. Tampoco me fueron a ver. Pero un día actué en teatro y cuando salgo me las veo a mis dos hijas, no lo podía creer. Digo, uy, espero no hacer papelón. Lo primero que pensé, o sea, no tenía ningún problema delante de las demás personas, pero adelante de mis hijas sí. Tenía miedo de equivocarme, es otra cosa, uno delante de los hijos. Bueno, salió todo bien. Y veía que llegó, bueno, era cómico lo que estaba haciendo. Y me dice, después que terminó, sí, me gustó mamá, muy bien, hiciste muy bien el papel. Digo, bueno, menos mal. Pero hay que animarse a hacer las cosas, hacer un cambio. Porque a esta altura de nuestras vidas, ¿qué nos van a decir? Nada, porque somos mayores, no nos van a decir nada. Pero es todo animarse y sentirse bien. Y saben que nosotros ya tenemos historias de vida, entonces podemos crear, podemos decir un montón de cosas. Y sabemos lo que tenemos que decir, porque tenemos historia de vida. Eso es simplemente. Bueno, muy bien, Bueno. Mirta. Bueno, conociendo un poco la historia de Mirta Santa Cruz, porque he estado muy cerca en algunos momentos, decirles que en realidad, ayer vieron que los psicólogos vamos al psicólogo, no vamos, ahora es virtual. Con mi psicóloga el tema que nos convocó la hora que charlamos fue la falta. Que el ser humano tiene la característica de valorar cuando algo falta. En realidad no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos falta. Fíjense lo que nos pasó con la pandemia. Fíjense el solo hecho de hacer un mandado tranquilamente, que no lo pudimos hacer, cómo nos costó y cómo valoramos. Alguien me contó que fue a Pehuenco estos días y yo la imaginaba en una playa con ese olor, ese ruido, y decía, qué maravilla, andás a ver cuándo puedo estar en una playa, cosa que antes era muy frecuente. Entonces, ¿cuándo valoramos las cosas? Fíjense, en la falta. Lamentablemente, es una característica humana también. Cuando algo falta, ahí nos damos cuenta del valor que tiene. Mirta estuvo muy mal, Mirta estuvo a punto de morirse. Ahí sus hijas, yo creo, que hicieron un cambio de vida directamente. Ante ver la posibilidad de una madre que podía no estar más, se dieron cuenta de la madre que tenía, que antes, como la tenían en vivo y en directo y todos los días y de todas formas, ¿sí? No se le daba el valor. Hace poco, Mirta, tu hija saca que la mamá estaba tocando el piano, lo saca por Facebook, que estos son medio enemigos de Facebook, y lo saca por Facebook el hecho de que la mamá estaba tocando el piano y pone, ¿cómo me gustaría estar allí? Esto hace unos años atrás, a ver, hubiera sido imposible que lo escribiera esta hija. Entonces, con todo esto, gracias Mirta por el testimonio, viene a cuento
de que no seamos tan desgraciados de valorar las cosas cuando nos faltan. Démonos cuenta de todas las cosas que tenemos, de todas las maravillas que tenemos en un día de nuestras vidas, por el solo hecho de estar vivos, por el solo hecho de estar vivos. Entonces, es como que se nos pasa de largo, es como que se nos pasa de largo la vida, ¿sí? Entonces, valoremos, detengámonos. Si bien es una característica valorar en la falta, esto realmente también hay que trabajarlo. Tratemos de valorar lo que tenemos en el momento que lo tenemos. Valoremos esto. A ver, esto que estamos haciendo en este momento. Que estén todos aquí conectados, no porque sea clase de Marta Álvarez, sino porque estamos poniendo la energía en algo diferente, en algo grato, que nos hace pensar otra cosa, o que nos inquieta en otra, o que no, lo que sea, centrarnos aquí y ahora, ¿sí? Que la vacuna, que el virus, sí, también hay que pensarlo, pero no centrarnos, porque si nos centramos ahí con la incertidumbre que hay, nos enfermamos. Entonces, tratar de buscar en el presente los momentos gratos, tratar de buscar momentos placenteros, tratar de disfrutar, y cuando me pongo triste también soportarnos alguna tristeza, pero tratar siempre de no instalarnos en ella, como les digo yo siempre. ¿Alguna otra intervención? Graciela. No, cortito, nada, que ayer mi nieto de 7 años empezó una actividad al aire libre, bicicross, y mi hija me invitó a que vaya. Bueno, y fui con el tapabocas y me senté ahí en las tarimas y disfruté la hora como nunca. Y el nene que me vio me saludaba. Bueno, fue un momento placentero, entrar Bien. y salir de ese momento. Bien. Y compartir algo hacia el aire libre. Estas son las opciones que parece que tenemos en este momento sin demasiado riesgo. Animarnos también a empezar a conectarnos al aire libre con otra gente. Y bueno, esto también hay que hacerlo porque ya es demasiado largo el proceso. Hay que animarse a hacerlo. Sí, Mirta, ¿querés decir algo? No, le quería decir a Graciela que esas son las pequeñas cosas de la vida que son maravillosas poder vivirlas. Es hermoso poder compartir, aunque sea un momentito, y eso es lo que tenemos que animarnos todas, a salir cuando no hay gente, tratar de hacerlo un poquito, tomar un poco de aire fresco, viene un poquito más renovada la casa. Sé que hay miedo, hay un montón de cosas, pero cumpliendo con todas las cosas que hay que cumplir, ponerse barbijo y tener distancia, aunque sea 1 hora. Así ya no parece tan largo el encierro. Ya uno vio un arbolito, una florcita, o vio a alguien, o vio algo, y ya viene bastante renovada. Y esa es una de las cosas que ha hecho Graciela, ver a su nieto, poder compartir 1 hora, eso es buenísimo. La verdad que uno siempre desea algo. Eso, me hizo bien a mí, y sé que al nene también le hizo bien. Seguro, Está restringido en actividades, en ver amiguitos, está muy restringido. Y bueno, uno tiene un vínculo fuerte. Bien. Sí. Y se seguirá teniendo con la pandemia, pero bueno, hay que encontrar otras formas de relacionarse. Sí, no hay otra. Bueno, vamos a las características de la personalidad creativa. Yo les voy a leer 3 y vamos a detenernos y por si quieren comentar algo, si no me hacen así con la cabeza y yo continúo, ¿sí?
El primer rasgo, después vamos a ver personalidad, el concepto de personalidad, pero bueno, en este momento que les quede a ustedes para empezar el tema de los rasgos, es la personalidad es esto que me distingue del otro. Acá habría, a ver cuántos hay, 29 personalidades diferentes. Yo puedo tener la misma conducta, pero ¿cuál sería la misma conducta? ¿Estar escuchando en clase o estar escribiendo algo de lo que la profesora dice? Con esto puedo tener la misma conducta, 20 personas pueden estar haciendo lo mismo. Sin embargo, esa conducta va a ser expresión de la personalidad de cada uno. Es decir, que si yo fuera una mosquita y me trasladara, a ver Alicia, y me trasladara a la casa de cada uno de ustedes, y viera cómo cada uno de ustedes toma la nota, no quiero saberlo, cómo toman las notas de mis clases, sería algo totalmente particular, desde el cuadernito o la libretita o la hoja que usan, hasta la virome que usan, toda una serie de cuestiones externas a ustedes, pero además, y ahí se podría, vieron que la personalidad a través de la letra, los psicólogos descubrimos cosas también. Entonces, cada uno de ustedes tendrá una versión propia de lo que escribe en esa clase. Eso es la personalidad. Ahora yo que las estoy viendo, los estoy viendo a todos en este momento, bueno, algunos se me pierden, me parece, porque tengo una sola pantalla. ¿Yo qué veo de ustedes? Nunca veo la personalidad, sino lo que veo son conductas de ustedes, ¿sí? Y sepan que esas conductas son expresión de la personalidad. Ahora, lo que yo les quería dar eran los rasgos de personalidad creativa. El primero que vamos a mencionar se llama fluidez. Es la capacidad de plantearse muchas alternativas de solución frente a un problema. El segundo rasgo se llama flexibilidad. Capacidad de plantearse la solución desde distintos puntos de vista. El tercer rasgo se llama originalidad. Alude a lo novedoso e inusual de una solución, a la combinación singular lograda de una respuesta. Bueno, vamos a detenernos acá. Vimos fluidez, flexibilidad y originalidad. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí, Alicia, adelante. Mira, Marta, en los años que hemos transcurrido en los cursos de Perlas, yo me acuerdo la mayoría de las cosas lindas que hicimos, y una de ellas nos marcó mucho con respecto a lo que tú dices de la letra, un trabajito sobre un tema que nos diste y que teníamos que escribirlo cada 15 minutos y cada uno escribía algo sobre ese tema y el que seguía lo tenía que continuar. Y después cuando lo leímos, eran tan diversas las cosas y tan personales y tan lindas que la verdad, bueno, vos habrás visto la letra porque después te lo llevaste. Así que ahí marcó nuestra personalidad, me parece. Y fue muy interesante e inolvidable. Mira, no sé si te acuerdas de eso. Sí, ahora que vos lo traes, no me acordaba, no me había... Valioso, para mi gusto muy valioso. Nada más. Era bueno, eso. Gracias. Gracias. Sí, estábamos en rueda, es un trabajito muy lindo para hacer en grupo,
y se dan unos, no 15 minutos, son 2 minutos, o sea, se daba algo muy rápido, uno tenía que expresar, la consigna era expresar en forma de cuento lo que habían vivenciado en las clases de Perlas, ¿sí? Entonces cada uno agarraba una hoja en blanco y empezaba. Había una vez una profesora que se llamaba Marta, qué sé yo, o había una vez un curso que se llamaba Perla. Cada uno empezaba como se le antojaba el cuento, ¿sí? Y cuando yo decía listo, tenía que dejarla la frase donde la tenía y pasársela al compañero. Ese era el juego. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y sucede que cada uno, por supuesto, hace una asociación distinta con la frase que lee. Bueno, y el conjunto es extraordinario. Esto se ha hecho mucho en cursos de adolescentes, donde aparecen todos los miedos, todos los problemas que pueden tener en una materia, o profesores, o inconvenientes, y bueno, y todos de manera, una característica que sigue de la personalidad creativa es la utilización de metáforas. Bueno, en un cuento, evidentemente, hay mucha posibilidad de que yo ponga, qué sé yo, llegó en un caballo blanco, no sé qué, bueno, todo este tipo de cosas que se va a decir de manera metafórica también, que esto ayuda muchísimo, saben ustedes, ¿no? Pero por supuesto, y después le llegaba a la persona, la última frase le escribía a la persona en su hoja, le llegaba la que había empezado, el cuento que había empezado, pero por supuesto habían intervenido 30 en el medio, se imaginan, desde cómo uno empieza algo hasta notar todo eso. Está interesantísima esa experiencia, la verdad que la he vivido varias veces haciéndola y proponiéndola y es extraordinaria. No saben las cosas que salen, es como que sale todo así. Sí, sí, y bueno, esa expresión de personalidad, sí. Marta, Sí, yo, por ejemplo, utilizo mucho la parte, escribir en forma metafórica cuando es algún tema o cuando es algún desafío que me emociona mucho. Ajá, mira. Por ejemplo, en mi discurso de despedida, cuando dejé de trabajar, hice una gran parte en forma de metáfora. Bien. Porque me emociono. O en despedidas, qué sé yo, o en cartas que he escrito a mi madre, a mi papá en alguna oportunidad, a mi madre cuando me casaba, a mi suegra también se la escribí, y en otras oportunidades lo hago metafóricamente. Ahí está. Bueno, ahí están creativas siempre. A ver, porque eso es, yo lo tengo escrito acá, utilización de metáforas al pensar, pero evidentemente acá al escribirlas, por supuesto las pensaste antes. Sí, también al hablar, al expresarme. Exacto, exacto. Son cosas que me emocionan. Exacto, y sí. Con mis nietos también. Porque es como el afecto puesto en movimiento, o sea, claro. A ver, es jugar un poco. Un recurso, no sé. Exacto, es como jugar con las palabras, ¿no? Y decirlo es lindo. De manera. Sí, 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 y es muy creativo, sí, sí, sí. Bárbaro, gracias, Marta. ¿Alguien más quiere decir algo? No. Bueno, también, Marta, sí. Me acordaba que los gestos y las miradas también dicen más que las palabras. Mi hija, por ejemplo, desde que los nenes eran pequeñitos, solamente con mirarlos fijo, ya era el no. O sea, los gestos y las miradas dicen mucho también. Sí, por supuesto. Esto es un tema de comunicación, ¿no? Que en realidad también el gesto, el silencio,
uno que ha manejado por ahí grupos de alumnos medio grandes, si quieren, qué sé yo, 60 alumnos, 100 alumnos, excepto desde la condición física, los que se sientan atrás, vieron, generalmente hacían más lío o este tipo de cosas, y uno muchas veces, la participación en la clase no dependía de que alguien contestara algo, sino que dependía de todos estos gestos, como dice Graciela, o de estos silencios, o de este bullicio, sobre todo los de atrás, cuando la cosa no interesaba. Entonces no es necesario tampoco la palabra, también como para intervenir, es cierto, los silencios son muy significativos, y lo sabemos nosotros. Ustedes saben que el psicoanálisis ortodoxo, ustedes pueden estar casi toda la sesión sin hablar, y eso se respeta tanto como si estuvieran hablando. Entonces, fíjense si no es significativo el silencio. ¿Alguien más? Bueno, esto de fluidez y de flexibilidad creo que también ya se ha planteado muchísimas veces. Es esto, de ante una problemática, tenemos problemas con el coronavirus, tenemos muchos problemas, ¿sí? Bueno, jueguen con su imaginación, jueguen, en el sentido de pensar distintas alternativas, ¿sí? Pensar distintas soluciones a las cuestiones. Pensar, bueno, si no puedo por acá, ¿cómo puedo por este otro lado? Si no puedo hacer esto, ¿cómo me las podría arreglar para conseguir este objetivo por otro lado? Eso sería una fluidez. Una flexibilidad. La flexibilidad se nota más en esto que les decía antes, en esto de los puntos de vista de los otros. A mí me hace muy bien conversar, bueno, vieron que yo soy charlatana por naturaleza también, pero lo que más me gusta del conversar es porque el punto de vista del otro a mí me completa el mío siempre. O sea, es distinto. Por ahí el otro dice una palabra, una frase. En las decisiones muy importantes siempre lo converso con mi marido las cosas. Hay veces que yo sé muy bien lo que quiero, pero le pregunto igual, porque siempre obtengo una respuesta que no había pensado. Siempre, ¿eh? Miren que creo conocerlo a mi marido. Pero bueno, es esto, de que en realidad el otro siempre me está brindando, que sea un costadito diferente de algo. Y eso está bueno, porque no me quedo exclusivamente con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que a mí me parece, y cuando el otro dice algo, bueno, acá viene también y, entonces por ahí tengo que dudar, por ahí digo, y por ahí tiene un cachito de razón, aunque sea, en algo. Bueno, y esto planteado desde lo personal, si pueden hablar con 5 personas ante una decisión muy importante, casi mejor. O sea, que les presente. O si no, jugar. El pensamiento hipotético deductivo es la posibilidad de jugar con hipótesis diferentes. Ustedes saben, las docentes, que pasamos de pensamiento concreto hipotético deductivo en la adolescencia. Para Piaget es el tipo de pensamiento que nos caracteriza en este momento, ¿sí? Y que es jugar con 16 combinaciones posibles ante cada problemática. Yo no creo que ninguno juegue con 16 combinaciones, pero en realidad está la posibilidad de hacerlo. ¿Está? Entonces no se queden con una sola idea, no se queden con una sola solución, piensen,
para un lado y para el otro alguna cosa. La originalidad está bien en esto de lo particular, de lo personal. Acuérdense del videíto. Acá tenemos 40 videos originales, ¿sí? 40 videos originales. Buena imaginación es el cuarto rasgo. Ustedes saben que con la imaginación se puede jugar mucho sin herir a nadie y bueno, y sin irnos de la realidad también, ¿eh? Pero imaginen cuestiones distintas, imaginen cuestiones agradables, imaginen, sobre todo cuando ustedes están en periodos muy tristes o en periodos muy caídos, ustedes pueden usar como función la imaginación, ¿sí? Que es como lograr, no les diría escaparse de la realidad, pero es lograr tener ratos donde uno imagina cuestiones diferentes y se gratifica en esta imaginación y en realidad no le hace mal a nadie. Entonces, poder imaginar cosas más bonitas, poder imaginar que vamos a pasar una Navidad en familia, por ahí es, ustedes me dirán, bueno, es algo tonto porque no se va a dar, pero en realidad está bueno en cuanto a que no nos quedamos en el dolor de no poder ver a nuestro hijo, a nuestra hija el día de Navidad. ¿Está? Entonces, en algún momento, por supuesto tampoco instalarnos en la imaginación, porque si no va a llegar Navidad y nos vamos a frustrar mucho, pero poder jugar con la imaginación. Bueno, la utilización de metáforas al pensar creo que ya está conversado. La 5 es utilización de metáforas al pensar. El sexto rasgo son juicios independientes. Y acá vamos a lo que nos presentó Mariú con la obra de teatro. Juicios independientes. A ver, lograr pensamientos independientes del otro. Y si yo estoy segura, si yo creo en esta cuestión, si yo me parece que la vida me ha dado muchas muestras de que está bien de esta forma, bueno, a ver, tener un juicio independiente. Yo tengo una paciente que me dice, pero no puede ser, Marta, porque todos piensan de otra manera. Esto es una mentira, o sea, no es que todos piensen de una manera. Yo estoy teniendo de una manera. Yo estoy teniendo la fantasía de que todos están en mi contra, o yo soy la única que pienso tal cosa. Eso también está mal, ¿sí? Este juicio independiente es para pararse uno mismo, para tener una cierta seguridad en uno mismo, ¿sí? Tener un juicio como propio de alguna cuestión, un juicio que a mí yo lo pueda defender, soy responsable de este juicio, lo pueda decir, no, mira, esto será así, ¿sí? Entonces, ese juicio independiente también de la moda, independiente de la política, independiente de la religión, independiente de un montón de cuestiones, donde uno puede tener un juicio y decir, bueno, si bien influye todo esto que les nombré, decir, bueno, yo tengo esta certeza, a ver, ¿sí? Entonces, eso también, tener alguna cosa clara de vida, tener alguna cosa clara de lo que quiero, de lo que soy, de cómo estoy, tener alguna claridad, eso sería un juicio independiente. El séptimo rasgo es que afronta lo novedoso. Yo creo que acá también hay un cierto desafío con la pandemia. Es todo nuevo para nosotros.
es todo nuevo, las fechas que se aproximan, es todo nuevo. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo? Entonces, afrontarlo, porque va a tener que implicar cambios, va a tener que implicar cambios en nosotros. Entonces, no aferrarnos a la Navidad de hace un año, sino, bueno, pensarla de otra manera, pensarla de otra manera, sentir, empezar a sentir que no va a ser igual y tratar de encontrarle la vuelta. Otra característica es que se encuentra orden en el caos. Y esto, cuando yo preparaba la clase, pensaba en mi escritorio. Ustedes no lo ven, menos mal, pero mi escritorio es un caos. ¿Es un caos para quién? Para los otros. Es un caos que yo tengo todo ubicadito. A ver, la clase de cine, la clase del otro grupo, tengo todo. Ustedes si vienen acá y ven el escritorio en este momento no encontrarían nada, es un caos realmente, ¿sí? Pero hay un cierto orden, es un orden mío, interno, en el caos externo. Bueno, esto es un ejemplo muy concreto, pero encontrar un cierto orden en algo caótico, que me parece que es la situación que estamos viviendo también, ¿no? Noveno rasgo, extraer ideas nuevas de conocimientos existentes. Me pasa muchísimo con las películas que trabajamos, ¿no? Cuando la vuelvo a ver, digo, bueno, acá voy a tratar el tema de infidelidad, supónganse. La vuelvo a ver la película para allá, porque y me surge otro tema, ¿sí? Sobre esto que yo iba a hablar, ya estaba, póngale el jueves, yo me hago la visión final de la película para darla el viernes, ¿sí? Entonces, sobre los conocimientos que uno tiene, poder elaborar otros, no quedarse con algo estático, ¿sí? Sino que hacer algo dinámico con esto. Décimo, disposición a riesgos intelectuales. Vieron que cuando uno, bueno, los profesionales tenemos lo que se llama la deformación profesional, es decir, a mí me encanta lo de psicología y cuando entro a una librería realmente me voy a los libros de psicología, es como mi pasión. Y a los de cocina también me voy, otra pasión. Pero en realidad animarse a arriesgarse intelectualmente, a leer algo, a ver, que no hubiera elegido de una. Animarse a lo distinto, que por ahí hay grandes descubrimientos ahí también. Otra cuestión, la 11, otro rasgo, es persistencia en la solución del problema. Acá también medio está en esto, justo pusimos el ejemplo de tocar la guitarra. Y en realidad sí, a mí me parece que es algo que tengo en mí, qué sé yo, no abandonar un problema que me pueda surgir en los primeros momentos, sino tratar de solucionar el problema, persistir un poco, durar un poco, ¿sí? Otra de las cuestiones que ustedes se tienen que plantear cuando empiezan una tarea es si la voy a poder mantener. Hay algo interesante acá. Cuando yo inicio cualquier cuestión,
tengo que medio tener en mi cabeza un tema de tiempo, de disposición, en este momento, les pongo el ejemplo personal para no abrir el diálogo, porque por ahí no vamos a poder terminar si no, pero yo no puedo leer otra cosa que no sea lo de las clases y la preparación de las clases en este momento. O sea, me han regalado libros que los tengo allí apiladitos para las vacaciones. No puedo, por tiempo físico, dedicarme a otra cosa. Está muy bueno esto de planificar también hasta dónde uno puede, porque también uno se siente muy frustrado si no. ¿De acuerdo? Empezar 25 cosas y no hacer ninguna. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes empiecen algo, se anoten en algo, ver la posibilidad de que esto lo puedan hacer, la posibilidad de que lo puedan, de que es posible hacerlo, ¿sí? Si no, y bueno, anotarse en menos cursos, o sea, acuérdense que la energía psíquica es una sola, que si yo la empleo para una cosa, no la puedo emplear para otra, ¿está? Entonces, si yo me dedico a alguna cosa con mucha pasión, con mucha constancia, ver de programarme el día para otras cosas, por supuesto, no hacer esta actividad solamente, pero respetar que mi energía psíquica es una sola, si no, evidentemente vamos a terminar como quemados con esta pandemia, a pesar de que aparentemente hacemos menos cosas. 12. Curioso e inquisitivo es la personalidad creativa, curiosa e inquisitiva. Es esta personalidad que pregunta, que realmente por ahí a uno le molesta mucha pregunta, ¿vieron? Pero el creativo es el que pregunta, el que parece que nunca se satisface con lo que se le dice, con lo que... El que pregunta, ese es el creativo. Una disciplina, otro rasgo, y compromiso en el trabajo. Bueno, y esto también, yo creo que cuando preparaba esta clase, yo pensaba, la disciplina y el compromiso en el trabajo dependen de la satisfacción en el trabajo. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo satisfactorio, voy a tener una disciplina y un compromiso particular, que si me toca realizar un trabajo solamente para sobrevivir. Pienso que está condicionado a eso. No sé qué les parece a ustedes. Disciplina y compromiso en el trabajo. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. Incomodidad frente a los límites y reglas impuestos por otros. Acá está el cuestionador, pero no el cuestionador, a ver, que no cumple o que no, ¿cómo les digo? Es el que puede llegar a cuestionar el límite en el sentido de darse cuenta que es un límite medio absurdo o que es un límite que no corresponde del todo o que es un límite que en realidad se puede cuestionar, ¿no es cierto? Hay ciertas reglas y ciertas cuestiones que cuando uno está en instituciones y demás tiene que cumplir, porque por eso está la institución y por eso está. Pero hay algunos
algunas cuestiones de límites o de reglas impuestas que a uno lo hacen dudar mucho y en realidad, metiendo pequeños bocadillos, uno puede llegar al menos a manifestar que no está muy de acuerdo con esas cuestiones, ¿sí? La persona creativa generalmente es una persona que se queja un poco de alguna cuestión impuesta. Reflexivo es la 15. Bueno, la personalidad creativa es reflexiva. Yo creo que sí o sí es reflexiva. La 16, tolera la ambigüedad. Esta me encantó porque tiene que ver con el afecto. Tolerar la ambigüedad es tolerar esto de que yo me puedo enojar mucho, pero puedo estar muy bien también con el otro. Lo ambiguo, si lo trasladamos al momento que estamos viviendo, este es un momento de total ambigüedad. Entonces, también es una característica creativa y madura tratar de tolerar esta ambigüedad. Mejor que no estuviera la situación del coronavirus tan ambigua, pero tratar de tolerarla. Bueno, el rasgo 17, juguetea con las ideas, creo que está en todo lo que hemos dicho. Juguetear con las ideas es no rigidizarse, es poder volar un poco, tiene que ver con la fantasía, con la imaginación, poder jugar mentalmente con alguna cuestión. Y el rasgo 18 es la intuición, que merecería un capítulo aparte, porque es la base de muchísimos de nuestros pensamientos, la intuición y muy certeros en nuestra vida. Cuando nosotros intuitivamente sentimos, deseamos, estamos, y bueno, por algo estamos todos juntos, por algo es medio intuitivo esto, ¿entienden? Por ahí no es algo que se da en todos los grupos, por ahí no es algo que se da en todas las clases, entonces, pero acá, ¿quién nos mueve básicamente? No es demasiado racional por qué estamos todos juntos. Es muy intuitivo porque estamos todos juntos. Ustedes le tienen que hacer muchísimo caso en sus vidas a la intuición. Generalmente la intuición hace que no nos equivoquemos, ¿eh? Entonces, además de pensar, reflexionar, evaluar, hipotizar, imaginar, cuando a ustedes intuitivamente les surja algo, yo les diría que se hagan caso. Bueno, esas son las 18 rasgos y después tenemos que empezar con el tema de personalidad. ¿Alguno quiere decir algo, comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a leer un poquitito entonces la introducción a personalidad y por ahí llegamos a la definición del término. Ustedes deben escuchar o decir no tiene personalidad, o qué personalidad tan interesante, o qué personalidad rara. Son todas frases que surgen en la vida cotidiana, todos las empleamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que todos los seres humanos tenemos una personalidad que nos distingue a unos de los otros. Por lo tanto, es incorrecto deducir que la timidez o la inseguridad son sinónimos de falta de personalidad,
ya que estas son precisamente características de ciertos tipos de personalidad. La personalidad es única en cada ser humano, si bien tienen muchos rasgos en común con otras personalidades. Ella expresa las características o las formas de ser de una persona en tanto diferente a todas las demás, ya que es la síntesis de la forma más habitual de conducirse física, psicológica y socialmente en las distintas circunstancias en la vida de cada uno. El concepto de personalidad fue cambiando a través del tiempo. Les doy un poquito esta historia como para que después puedan distinguir más fácilmente algunas otras cosas. La definición que yo les voy a dar es de Allport. La da en 1961 esta definición y hace un minucioso estudio sobre el origen y la evolución del término. Escuchen esto. Originalmente se denomina persona a la máscara teatral usada en el drama griego. Luego fue adoptada por actores romanos a través de la expresión latina personare, que significa sonar a través de, cuyo término hace referencia a la amplia zona de máscara o quizás a un tubo que tenía adentro para proyectar la voz del actor. La palabra fue adquiriendo después una serie de nuevas acepciones, pasando del plano de lo concreto a lo abstracto. Los psicólogos en general han desarrollado numerosas definiciones del término, de las cuales Allport menciona aproximadamente 50 de ellas, las cuales integra y desglosa en una que es la que yo les voy a dar ahora. Bueno, pero vieron el origen, ¿no? La máscara y después ese tubo que suelen usar las personas que narran cuentos, ¿vieron? Fíjense el origen del término. Bueno, voy a la definición. Personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo. Voy despacito porque veo que algunos están copiando. Empiezo otra vez. Personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al medio. ¿La pudieron copiar o la repito? ¿La copiaron? La repito. Bueno, personalidad es la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al medio. Bueno, vamos a ir desglosando esta definición. Lo primero que les dice la definición... Marta, la última palabra no entendí, no escuché bien la última palabra. Que determinan ¿Ajustes sus únicos? ajustes únicos al medio. Al medio. Al medio. Está bien. Gracias. No, por favor. Bueno, lo primero que vamos a ver es que les dice personalidad es la organización. Para pensar en organización, ustedes tengan en cuenta el concepto de estructura, donde el todo es más que la suma de las partes.
ese todo actúa interrelacionando los distintos componentes de la personalidad. Son diferentes aspectos organizados, interactuantes. Para pensar también en lo que es una organización en nuestra personalidad, podemos pensar en lo que sería una desorganización, que sería lo contrario, y ¿por qué me fui a desorganización? Porque cuando nosotros vemos una enfermedad mental, lo que vemos es una desorganización. A ver, ¿sí? La organización, entonces, es un montón de factores que están interrelacionados, interactuando en una estructura, ¿sí? Pero hay una coherencia, hay como un sentido en todas estas interacciones, y lo contrario sería la desorganización, y ya acá tendríamos que hablar de enfermedad. Dinámica es la otra palabra. En movimiento, esta me encanta a mí, en proceso. Ustedes saben que la vida es proceso, nunca es una foto, sí es una película la vida, y que evidentemente la cosa mañana puede ser distinta, sin duda, ¿sí? Esto está muy bueno. Dinámica entonces es en movimiento, nada es estático. Y hablando de personalidad, nunca tenemos una personalidad acabada. Siempre puede haber aprendizajes, desaprendizajes y cambios en esta personalidad. Nunca imaginen, bueno, yo ya soy así, ¿sí? Listo. A ver, sí, yo ya soy así, a ver, me estoy contradiciendo con lo que dije hoy con Mariú. Yo soy así si es para mi autoestima, ¿sí? Si es para algo de afirmación, yo soy así. Pero ojo, que yo soy así y puedo cambiar también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, en la personalidad existen aspectos cognitivos, afectivos e interaccionales. El intelecto y el afecto no se excluyen, sino que aparecen como dos niveles de experiencia que coexisten. La personalidad tiene distintos componentes conformando una unidad funcional que es individual. La otra parte de la definición dice en el interior del individuo. En el interior del individuo está el bagaje biológico, las necesidades, los afectos, los pensamientos, el temperamento, las actitudes. Y acá viene lo que decíamos hoy en otro momento de la clase. La personalidad se manifiesta a través de la conducta. Nunca observamos personalidades directamente, sino que las inferimos a través de la conducta. Hay personas que están las 2 horas sentaditas allí, que yo las veo. Hay personas que se levantan, que van y vienen, otras que toman mate, otras que... Yo puedo inferir un poquito la personalidad de ustedes a través de ¿qué? De estas distintas conductas que están teniendo en la clase. ¿Se entiende? Sin embargo, no puedo ver la personalidad de ustedes. Lo que yo observo son conductas concretas. Se levantan, toman mate, se van un ratito, vuelven. Hay alguno que se queda quietito ahí 2 horas, firme, medio como yo que no me puedo ir,
Yo no me voy porque no me puedo ir, ¿no? ¿Entienden? Bueno, entonces, eso en el interior del individuo les está aclarando esto. Yo no puedo ver ninguna personalidad. Sí la puedo inferir a través de las conductas que están teniendo ustedes. Sistemas psicofísicos, dice la definición. Sistema es un conjunto de factores que están en el interior del individuo. No solamente lo físico, sino lo que conocemos como la realidad psíquica, la realidad subjetiva, la realidad interna, todo esto que hemos tratado en la clase anterior. En los seres humanos es imposible separar lo biológico de lo psicológico. Es imposible que a mí me duela la cabeza y no estar de mal humor, a ver. Es imposible que yo tenga un dolor y estar como si nada pasara. Somos un todo. En realidad, esto se escucha muchas veces, y no, Marta, pero tengo taquicardia en ese momento. Por eso tengo que ir al médico, al cardiólogo, porque en realidad, ¿y en qué momento tenés taquicardia? Y bueno, en tal y tal caso. Ah, y eso no tiene nada que ver con el momento que estás pasando. Somos un todo. Yo no puedo separar el corazón, no puedo separar la cabeza, no puedo separar algo del todo que soy. Yo acá estoy dividiendo, diciéndole esto pertenece adentro, esto afuera, esto del otro lado, pero en realidad somos un todo, ¿sí? Si yo tengo un dolor, este dolor impedirá que yo pase el día muy contenta. A ver, no es que el dolor está separado, mi corazón está separado de mi cabeza y de otras partes de la estructura, ¿está? Bueno, siempre nuestras conductas son psicofísicas, es decir, esto ustedes deben haber escuchado mucho de lo psicosomático. En realidad, cuando el cuerpo está reaccionando, tiene algo que ver con mi psiquis, ¿sí? La taquicardia, el dolor de cabeza, lo que fuera. Somos un todo. Y acá también está la omnipotencia de las profesiones. Vieron que los psicólogos trabajamos por un lado, los médicos trabajan por el otro, los kinesiólogos por el otro. ¿Qué sería lo ideal para cualquier persona desde un dolor de cabeza en adelante? Un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el médico está mirando el dolor de cabeza exclusivamente, ¿sí? El psicólogo le podría dar alguna pauta de por qué le duele la cabeza a la persona. Ahora, esto les estoy hablando de chino básico. Esto es un ideal que no existe, pero en realidad, para trabajar con el otro como persona, tendría que haber equipos. A los psicólogos no nos llaman a ningún equipo. Pero eso debemos tener la culpa a los psicólogos también, pero en realidad el ser humano es un todo, ¿sí? Y bueno, y vamos a terminar la definición y ya después terminaríamos la clase. Dice, ajustes únicos. Único, original, personal, creativo. Cada uno se adaptará a sus circunstancias según una única y exclusiva manera de ser, de acuerdo a su historia, a sus objetivos, a sus características psicofísicas, sus costumbres, el momento en el que se trata. Siempre la conducta es única e irrepetible, adecuada al aquí y a la hora de cada momento particular. La definición termina al medio.
toda esta interioridad interactúa con el medio a través de la actividad, a través de la comunicación y a través de los vínculos. Bueno, gente, si les gustó la clase, los espero la próxima.